Saludos a todos los seguidores del Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mesén, editor del Rumbo Económico. Hay una frase que se escucha mucho que dice, cuando una persona muere, las deudas mueren con ella también. Pero, ¿qué tan cierta es esta frase? ¿Alguna vez se ha preguntado qué sucede con nuestras deudas cuando morimos? Para conversar sobre este tema y entender desde el punto de vista legal este proceso, invitamos a Benjamín Gutiérrez, abogado de la firma BGIA Abogados. Don Benjamín, muchas gracias por acompañarnos este día. No, muchas gracias, Roberto, más bien a ustedes. No, un honor de verdad tenerlo. Don Benjamín, ¿las deudas mueren con la persona o esto no es tan cierto del todo? Efectivamente, esa es una gran frase que se usa y la conocemos todos, de que dicen, y todo el mundo se agarra las manos pensando que es así, pero no. O sea, en realidad las deudas van a persistir hasta que sean canceladas. Al punto que si yo fallezco con un montón de obligaciones, con un montón de deudas, con hipotecas, con problemas de tarjeta de crédito, con cuanta cosa se le ocurra, mis herederos no van a tener derecho a tocar la herencia hasta que se haya pagado todas esas deudas. Entonces, no es que las deudas se vayan a traspasar a mis herederos, que es lo que también, por eso viene esa idea de que esta frase pues existe y no es así. Yo como heredero no voy a tener que pagar las deudas de mi papá, pero las propiedades y todo el patrimonio que haya dejado papá en vida va a tener que pagar sus deudas antes de que nosotros, como hijos, vayamos a tener derecho a siquiera pensar en tocar la herencia. Entonces, es muy importante tenerlo claro porque es una mentira, es una falsedad cuando se dice eso. La única cosa que muere con la persona es el poder. Si yo le otorgo un poder a alguien, un poder generalísimo, un poder especial, lo que sea, en el momento que yo fallezco, deja de tener validez, pero las obligaciones hay que pagarlas. ¿Por qué tal vez cuando comentamos o por qué tenemos tan arraigado esta frase? Porque me llama la atención mucho de que, bueno, y yo lo creía así también antes de conversar con usted sobre este tema. Lo decimos con una seguridad sorprendente. Muere la persona, mueren las deudas. ¿Por qué existe o tenemos tan arraigada esta frase? Mira, en realidad es algo que se da pues en el día a día. Las personas pues van pasando de generación en generación esa idea y muy posiblemente es porque las deudas no se heredan y es que esa es donde viene la duda. Cuando a uno le preguntan si yo estoy obligado a pagar las deudas de papá o mamá cuando fallecieron, pues no, jamás. Y efectivamente cualquier abogado te va a decir que no hay obligación de los herederos de pagar. Lo que no queda claro es qué pasa entonces con esas deudas, porque pues lo conversamos hace un momento antes de empezar la entrevista. Eh, Sería terrible que eso fuera así, porque entonces, si yo sé que me voy a morir pronto, salgo corriendo como un loco a cualquier banco y pido préstamos, pido créditos, me hipoteco, firmo letras de cambio sabiendo que no voy a pagar, porque entonces muero y dejo al acreedor atado a pies y manos. Y si eso fuera así, imagínense si ya es difícil sacar un crédito en este país, lo que sería la cantidad de exámenes y condiciones que nos pondrían para poder prestarnos. En realidad, el patrimonio es lo que responde siempre, y eso hay que tenerlo muy claro. O sea, de hecho, tienen un derecho privilegiado los acreedores con respecto a la herencia, salvo que exista pensión alimentaria, en cuyo caso habría alguien que tendría más derecho. Ah, perfecto. Entonces, la deuda cuando una persona fallece se paga con el patrimonio. ¿Cuál es el Efectivamente. proceso que tienen que realizar los acreedores para cobrar esa deuda? Sí, los acreedores en realidad van a verificar dos cosas. Uno, si tenemos un seguro de saldo deudor, que eso es lo más recomendable, inclusive para todos los que nos están viendo hoy. Es muy importante que sepan que una tarjeta de crédito, que una hipoteca, que cualquier deuda colateral, hasta una letra de cambio, si uno se quiere, puede sacarse un seguro. Y ese seguro es, si yo efectivamente fallecí, entonces la aseguradora va a pagar esa deuda y mis herederos quedan con el bien libre, que es muy importante. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, tienen un seguro que son 5 o 6 mil coronas lo que se paga por mes, para efectos de que si yo fallezco, el 100% del saldo no se pase. ¿Por qué? Porque si no es de esa manera, entonces el acreedor, el banco, el que me prestó, quien haya dado el dinero, tiene el derecho a presentarse al juzgado a decir, a mí me deben plata, y si bien Benjamín falleció, vamos a iniciar un proceso de cobro para que todo el patrimonio quede congelado. Entonces, aunque yo haya fallecido, los bienes pueden quedar embargados perfectamente y el albacea, que es el administrador de la herencia, va a tener que verificar primero que se le pague todo a los acreedores, que hagan un listado, un inventario, que es lo que llamamos un inventario de todas las deudas, todas las obligaciones que hay, para poder cumplir con ese pago. Y si quedó algo después de esos pagos, si queda algo, que eso es lo más triste, entonces se reparte en el porcentaje en que se puso en el testamento o que haya decidido la herencia como tal. ¿Qué pasa en caso de que no haya un patrimonio o que no la persona no haya asegurado pues esa deuda antes de que falleciera?
Sí, es una buena pregunta. Si no tengo nada, si yo morí y no tengo nada más que deudas, que eso es lo más triste, en ese caso el acreedor no puede hacer nada. Ahí sí muere la obligación, porque no habría cómo cobrarlo. O sea, el acreedor lo que tiene que hacer es verificar si quedó una casa, si quedó un carro, si quedó una pensión, si quedó una liquidación laboral, que puede quedar perfectamente. O sea, yo fallecí y era trabajador y entonces tienen que liquidarme y pagárselo a mi familia. Eso se puede perfectamente salir corriendo y tratar de embargarlo. Pero si no dejamos nada, no hay forma de cobrarlo. Entonces ahí sí entra el tema de que las deudas no se heredan, y eso sí es muy cierto. Yo no podría decir, como Benjamín falleció y no tenía nada, voy a perseguir a los hijos o a la esposa o a los papás o a los hermanos para cobrarles. Murió la deuda, no hay forma de cobrarla. En este caso me llama también un poco la atención porque también para aprovechar que usted está acá y darle tal vez algunas recomendaciones a los familiares de esa persona que falleció, porque se podría dar en algún caso de que tal vez el acreedor pueda contactar a los familiares, aunque no haya patrimonio, pero pueda contactar a los familiares. En ese caso no podría hacer nada, los familiares no están obligados a pagar esa deuda y tampoco Efectivamente. el acreedor no podría contactar a los familiares. Es que no debería. De hecho, la Sala Constitucional esta misma semana, de unos días atrás, pues, sacó una resolución en donde ha sancionado a una empresa de cobro por estar persiguiendo a los deudores por medio de sus familiares y amigos y incluso en el trabajo. Eso es total y absolutamente prohibido porque están afectando mi imagen personal. O sea, que yo tengo una deuda con usted no significa que usted pueda perseguirme, acusarme con mi papá, acusarme con mi mamá y decirle a mi jefe que este muchacho se atrasó. Es un problema entre nosotros y eso hay que cuidarlo muy bien. En este caso es lo mismo. Si yo fallezco y no dejé nada con qué pagar, podría darse perfectamente que los acreedores o las empresas encargadas de hacer esta gestión traten de contactar a la viuda, a los huérfanos, a decirles, su papá dejó esto, esto y esto y tienen que pagarlo. En ese caso, si pagan, evidentemente tendrían derecho a reclamar después que les devuelvan ese dinero por vía judicial, o sea, lo que llamamos nosotros los abogados a repetir lo pagado, porque yo pagué indebidamente. Pero también tienen derecho perfectamente a denunciar un acoso, porque sucede lo mismo que acabo de comentarle. Nadie tiene por qué perseguir las deudas de una persona por medio de terceros. O sea, a mí no pueden decirle, no pueden llegar a acusarme con papá, mamá, de que yo debo una plata. Eso no es correcto y me faculta a mí a demandar, a pedir daños y perjuicios e incluso a presentar una denuncia ante la PROHAB exigiendo una sanción económica contra esas empresas. Y son sanciones altas, podría llegar perfectamente a 13 millones y medio en este instante, son 30 salarios básicos. Sí, bastante. Don Benjamín, en el caso de que las deudas que el fallecido adeudaba, valga la redundancia, a sus acreedores, superen el monto del patrimonio que dejó, ¿cómo se prioriza o cómo el juzgado prioriza el pago de esas deudas? Sí, efectivamente, lo que hacen, como le comentaba, primero se hace un inventario de todo lo que existe. Entonces, el albacea, que es la persona que administra la herencia, sea un testamento, sea una asociación legítima ante un juzgado, tiene que verificar todos los bienes y decírselo al juez. Hay 3 casas, hay un lote, hay 4 carros, hay una pensión, hay unas acciones, todo lo que está. Y ahora sí tiene que indicar quiénes son los posibles herederos. Entonces dice papá, mamá, hermanos, o sea, todos los que están, o si hay un testamento, las personas que estén en el testamento. Y hacer una publicación. Esa publicación que va a salir en el boletín judicial va a permitir que un acreedor, que un tercero, que un hijo que estaba fuera del matrimonio, que nadie sabía que existía, o bien, como le digo, los acreedores, se presenten a reclamar que yo tengo un derecho. Entonces, el juez lo que va a hacer es, conforme a lo que establece la ley, es buscar cuál es el orden de prioridad. Si existen acreedores, automáticamente están de primeros. Entonces, ellos van a tener derecho a que les paguen, a que se haga líquida la herencia, o sea, que se venda todo lo que hay que vender, o si hay dinero en efectivo que se les pague, y que demuestren, evidentemente, que a mí me deben X cantidad. Si por alguna razón hubiera menores de edad o personas incapaces que no tienen ingresos propios, entonces automáticamente pasan al primer lugar y bajan a los acreedores al segundo, salvo que se trate de hipoteca. En ese sentido, entonces, lo que la ley hace es proteger a los menores para que haya una pensión y después de que se garantizó que hasta los 18 años tengan los alimentos garantizados o bien hasta los 25 se estudien, lo que queda entonces se va a acomodar en orden para decirles esto que queda en este puñito de dinero se le va a pagar a los acreedores y si todavía quedó algo más, se le va a distribuir a los demás herederos. Es un poquito técnico, pero lo que hay que tener claro es que el acreedor sí tiene derecho a acercarse y puede cobrarnos sobre la herencia, pero que lo que lo va a priorizar sobre ellos siempre va a ser hijos menores de edad o menores e incapaces. ¿Cuánto es el tiempo legal que tiene el acreedor para acercarse a realizar este reclamo?
En realidad debería hacerlo entre el periodo de la notificación, del periodo de comunicación que se hace por medio de publicación de boletín judicial. Esos son 15 días. Entonces, una vez que se publica, tiene 15 días para hacerlo. Pero eso no impediría, o sea, que él vaya a hacer una gestión por aparte en vía judicial por un monitorio, un hipotecario. Por ejemplo, si yo soy acreedor hipotecario, o sea, yo tengo una hipoteca sobre la casa, soy el banco X, y tengo un derecho sobre una casa, si no me presenté en esos 15 días porque ni me enteré que Benjamín Gutiérrez había muerto, no pierdo mi derecho, porque tengo el inscrito debidamente en el registro, amarrada a la propiedad, entonces puedo perfectamente ejecutarlo. Pero si lo que tengo es una letra de cambio, entonces me complica mucho más porque tengo que estar atento de que esa persona se murió y tengo 15 días para llegar. Porque en el momento que yo vaya a ejecutar en vía monitoria, que es la vía de cobro legal para ejecutarla, puede ser que ya la herencia se haya repartido. Y no voy a poder reclamarle a todos los herederos que se dejaron la plata, que lo hicieron mal porque a mí me notificaron por una publicación. Entonces, los acreedores generalmente, los bancos principalmente, están muy vivos viendo los Claro. boletines si las personas se fallecieron, les deben plata o no, porque podrían verse en una situación en la que no podrían cobrar eventualmente. Ah, perfecto. Entonces, en este caso, para entender bien la idea, si yo soy un acreedor y la persona a la que le había prestado falleció, se hace la publicación, pero yo no realizo el reclamo en ese momento, todavía tengo un tiempo adicional para poder hacer ese reclamo en esas circunstancias que usted comentó. Sí, correcto. O sea, los 15 días que me da la ley son para personarme, para llegar a decirle al juez que está ejecutando la herencia, o bien al notario que está ejecutando la herencia, porque puede ser notarial. Señores, yo tengo un derecho, yo tengo aquí un pagaré, tengo una letra, tengo una tarjeta, tengo lo que sea, y quiero ser parte del proceso. Entonces ya lo amarró, no hay discusión. Si nadie se presenta en ese periodo, entonces el juez o el notario lo que hace es simplemente proceder con la ejecución de la herencia, en cuyo caso deja fuera al acreedor. Si el acreedor tiene un derecho real, que es lo que hablábamos de una hipoteca, una prenda, pues podrá ejecutarlo indistintamente de lo que haya pasado, porque a mí me heredarían la casa con hipoteca. Entonces Ok. igual sé que estoy obligado a pagarla. Ajá. Pero si lo que tengo es una letra y ya repartieron, muy difícil que lo vaya a poder hacer porque no podría reclamarle a un juez que devuelva todo lo que se hizo, porque la notificación formalmente se hace por medio del boletín judicial. Perfecto. En este caso, en este ejemplo, que es una deuda hipotecaria, si el heredero, aunque tenga le hereda la vivienda, pero él continúa pagando esa deuda, allí no, el acreedor no podría solicitar que le den la casa mientras esté pagando la deuda. No, en esos casos, mientras la deuda se esté pagando, no debería haber mayor problema porque en realidad hay una buena fe. Ujú. Generalmente cuando se está pagando, el banco ni cuenta se dio que la persona falleció. Pero Ok. mientras le estén pagando no pasa nada. Si se entera de que eso sucede, es muy posible que el banco lo que vaya a decir es que quiere hacer el procedimiento de novación de deudor. O sea, que ya no quiere que sea Benjamín el deudor, sino que sea Roberto, por ejemplo. Ujú. Entonces, le hacen un estudio, un análisis para hacerlo. Pero en caso hipotecario, lo que tenemos que recomendar es que recuerden que siempre hay un seguro. O sea, siempre que hacemos una hipoteca nos ponen un seguro Ujú. Correcto, de vida y un seguro además sobre los daños de la propiedad. correcto. Entonces, lo que hay que estar es muy atento a que el banco realmente cumpla con el cobro de la mensualidad de ese seguro. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que sabemos que estamos asegurados, pero en la cuota, de un momento a otro dejó de venir ese poco, pongámosle 50.000 colones que nos cobren. Esos Ujú. 50.000 de la cuota ya no vienen. Nosotros más bien nos alegramos y decimos, ¡ay, qué bien! O sea, no nos están cobrando y nos ahorramos esa plata. Pero si yo fallezco en ese periodo, significa entonces que no estoy asegurado. Entonces no se cubren y el banco no acaba de perder, el banco se va a ir detrás de sus cosas. Correcto. Don Benjamín, ¿cuáles son las principales deudas que normalmente realizan este procedimiento? Por ejemplo, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, ¿cuáles son esas principales deudas que los acreedores siempre van a cobrar? Sí, en realidad el acreedor persigue todo. Y eso es triste, pero así es. El acreedor va a perseguir todo lo que le deban. Lo que pasa es que tiene más facilidad cuando se trata de una deuda registral, o sea, cuando es una hipoteca, una prenda, o sea, una garantía mobiliaria, por ejemplo, que son obligaciones que están debidamente escritas en el registro público. Pero igual lo que son las tarjetas de crédito son radicales en eso, o sea, van detrás de todos sus deudores hasta el final de su negocio y lo hacen de esa forma. La gente que tenga un pagaré, que tenga una letra, que tengan deudas personales de algún tipo. El tema es que si yo no tengo cómo probar que esa deuda existe, no puedo cobrarla. Entonces se complica mucho. Por ejemplo, si yo tengo una letra de cambio, yo no sé, usted me prestó plata a mí y yo le firmé una letra y usted pierde la letra, pues no puedo cobrarle. Entonces no puede cobrarme nunca, porque la perdió, igual con un pagaré. Pues Sí, son títulos valores que tienen que presentarse. La tarjeta de crédito tiene una gran ventaja. La tarjeta de crédito le pide a un contador público autorizado que le certifique el saldo y va y cobra. Entonces ahí no hay forma.
Otro que persigue hasta el final siempre es la caja, Seguro Social. Las obligaciones del Seguro Social, aunque yo haya fallecido, me las van a cobrar, van a perseguirme con el patrimonio. Entonces, y por supuesto, el Ministerio de Hacienda. O sea, uno muere, pero la deuda fiscal sigue ahí. Entonces, igual el patrimonio podría responder. Pero siempre las persiguen. Es muy raro, más bien, que el acreedor no se apersone. Excelente. Don Benjamín, me llama la atención de las deudas con la caja. Eh, Cuando uno fallece, ya me imagino, no sé si será obvio, pero me imagino que ya la caja, desde el momento que uno fallece, ya deja de cobrar y cobraría nada más del día en que uno falleció hacia atrás de lo que debió. O hay que hacer algún trámite adicional para ya eliminar ese registro con la caja, No, de la caja parte sí, o familiar. sea, hay que reportarlo, evidentemente, porque el día, si yo soy patrono, es muy importante que el hecho que yo haya fallecido no significa que mis empleados hayan fallecido Ajá, o que mis empleados hayan perdido el derecho a seguir cobrando su salario. ajá, Habría que ver si, no sé, yo tenía 3 trabajadores bajo mi nombre personal ajá. y al fallecer yo, mis hijos siguieron pagando a los trabajadores. Entonces la obligación con la caja se mantiene. Entonces yo no podría alegar en ese caso que no había una obligación de la planilla. Pero la caja, por supuesto, va a perseguir esas deudas como tales. Si por el contrario, efectivamente, falleció Benjamín y se acabó el negocio, ya no seguimos adelante con eso, entonces hay que comunicarle a la caja, papá falleció y ya no vamos a seguir pagando esto. Pero Ok. si hay una deuda, la caja inmediatamente va a hacer lo mismo, va a personarse al proceso sucesorio, a decir, a mí me deben X cantidad y voy a ir a perseguir todos los bienes de la herencia. Entonces, nadie va a tocar nada de la herencia hasta que se defina si efectivamente la deuda se debe todavía y cuánto se cobra. El tema con la caja es que la prescripción es altísima, ¿verdad? La prescripción Ajá. es de 10 años. Entonces, las deudas de 10 años de la caja se cobran y los intereses también. Son deudas muy fuertes, muy elevadas. Sí. Y son pequeños detalles, esto que usted comenta, son muy pequeños detalles del simple hecho de dar ese paso de ir a informar a la caja, que muchas veces lo omitimos, Claro. y que puede traer un gran prejuicio, sin intención tal vez de dañar a la caja, sino porque omitimos ese paso, por desconocimiento o por simple omisión. Claro, entonces habría que probarle, o sea, ya entra en una discusión porque la caja inicialmente hará un proceso administrativo de cobro que llegará a notificaciones y después, si no, irá a vía judicial. Lo que pasa es que el interés de esta institución es bastante alto, es el 24% anual de la deuda. Entonces, o sea, una deuda que ya tiene 4 años de atrasada, ya tiene el 100% de obligación. Ujú. Y tomamos en cuenta que ellos tienen 10 años de prescripción, estamos hablando que puede ser perfectamente 250% de intereses al final de los 10 años y sigue corriendo y sigue corriendo y sigue corriendo. Entonces, con ellos es muy importante siempre reportar. O sea, que si se nos muere un familiar, verifiquemos. Yo sé que es terrible, o sea, no hay nada porque se nos muera alguien y además tener que pensar en estas cosas. Sí. Pero hay que tener muy claro, no solamente ir a verificar qué tenía, si había un beneficiario en el banco, no lo había, porque sustituye el testamento, sino también preocuparnos de qué pasó con Hacienda, qué pasó con la caja, para que no sigan corriendo esos temas y no vayamos a llevarnos una sorpresa en el futuro bastante desagradable porque nos van a embargar, y eso es lo que tratamos de evitar. Claro. Eh, para que un acreedor pueda cobrar una deuda, ¿tiene que tener algún monto mínimo de esa deuda o puede ser cualquier monto? No, eso es una muy buena pregunta. La gente piensa eso. Por ejemplo, las tarjetas de crédito generalmente, si son 300,000 para arriba, hacen la gestión, porque Ujú. podría salirles mucho más caro el trámite. Claro. Pero las instituciones públicas, Caja, DESAF, IMAS, Banco Popular, todas estas, si tienen una obligación de 2,000 colones, te presentan la demanda por los 2,000 colones, porque es plata pública. Entonces, presupuestariamente y por regulaciones de la Contraloría General de la República, hay una obligación de seguir todas esas platas porque no son de ellos. Entonces, te van a seguir por eso. De hecho, nosotros como abogados externos de estas instituciones hemos tenido que presentar demandas de verdad por 2,000, 3,000 colones. Y dice, por Dios, pagamos más de timbres y Ajá. las certificaciones que lo que vamos a cobrar en esa línea. Sí. Pero se siguen adelante. Y el tema es que te complican porque te embargan una cuenta, te embargan algo, te malinforman ante los protectores de crédito. Ujú. Entonces, Sí, por un pues, monto muy, muy bajo. sí, pero En entonces no ese hay un caso, límite. no hay límite, perfecto. En ese caso, digamos, si yo como familiar llega el acreedor y pone todo el proceso judicial, yo puedo llegar y pagar esos 2,000, 5,000 colones y se elimina ya todo este proceso. Sí, totalmente. Cualquier persona puede pagar una deuda ajena. Lo que pasa es que cuando yo la pago, o sea, por ejemplo, hagamos el caso con usted y conmigo, que no somos Claro. familiares. Ujú. Si Roberto tiene una deuda y está vivo, pero yo me entero y voy y la pago, perfectamente. Roberto se libera esa responsabilidad con el acreedor al que yo le pagué. Ujú. Pero automáticamente Benjamín adquiere lo que llamamos una subrogación de derechos. O sea, yo me convierto en el nuevo acreedor de Roberto.
Ok. Entonces yo podría perfectamente seguirte cobrando en algún momento, por lo buenas o por las malas, o simplemente te voy a hacer un favor y ya está. Pero nada impide que un tercero pague una deuda ajena. Ok. Entonces puede darse, cuando son cosas pequeñas así, nos enteramos, por supuesto, salimos corriendo y arreglamos. Es lo ideal. Perfecto. Don Benjamín, vemos tal vez que todo este proceso para los familiares puede ser un poco complicado, puede generar mucho dolor de cabeza. Ya usted daba una recomendación anteriormente de cuando uno está con vida todavía y tiene una deuda, de tomar un seguro para poder pensar, de no dejar ese dolor de cabeza a los familiares, más que todos somos de la muerte, ¿verdad? En cualquier momento podemos morir. Eh, ¿Qué otras recomendaciones le puede dar a estas personas que tal vez tienen una deuda en este momento y que creen que si ellos fallecen, la deuda también muere con ellos? Y ya hemos visto que no es así. ¿Qué recomendaciones les puede dar para prevenir y para evitar esta situación complicada para los familiares en un mal momento como este que estamos conversando? Claro, vea, muy importante es el tema de la información. O sea, es muy importante que nosotros dejemos en algún lado escrito que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, o sea, que sepan que en algún lado yo tengo acomodado qué debo, qué no debo, y qué tengo y qué no tengo. Es muy importante. O sea, muchas veces cuando tenemos acciones o una letra de cambio, yo le presté plata a don Roberto y resulta que nadie sabe que yo le presté plata a don Roberto. Y la letra de cambio está ahí. Y cuando lo encontraron ya estaba prescrita. O sea, toda esa información es muy importante, saber en qué banco buscar, saber si hay un régimen de mutualidad. Ahora con tantos bancos hay gente que no sabe, tengo que ir al Banco Nacional o tengo que ir a un banco privado, o sea, no sabemos siquiera qué es lo que existe. Entonces es muy importante eso. O si tengo acciones, hay gente que ahora invierte para, no sé, compra acciones de Amazon y lo que sea, de compras, como ahora en Internet se puede comprar cualquier cosa y no sabemos que existe, se pierden. Sí. Entonces es muy importante que esa información, lógicamente el seguro, fundamental, o sea, es ideal. Hay que tener muy claro también qué son bienes gananciales y qué no. En el caso de que estemos casados o que tengamos una relación de hecho de más de 3 años continuos, porque el 50% entonces de mis bienes no serían míos, serían de mi pareja. Y eso es muy importante porque estaría protegiéndose el patrimonio. Por ejemplo, si yo compré la casa casado y automáticamente mi esposa tiene el derecho al 50% y yo fallecí, entonces los acreedores tendrían que irse contra el 50% de la casa, Ok. porque el otro 50% no es mío. Entonces es muy importante que en eso sepamos si hay uno de gananciales. Y por supuesto el testamento. O sea, el testamento le ahorra dolores a todo el mundo, hace mucho más rápido el proceso, evita las peleas familiares que lamentablemente suelen darse en estas cosas, baja los costos porque al ser más rápido no hay que pagar peritos, no hay que pagar un montón de cosas y se puede hacer por las buenas. Y además podemos pues, determinar no solamente qué hacemos con las deudas, qué se va a acomodar, qué quiero yo que se liquide para pagar tal y tal cosa, sino también cómo quiero que mis familiares puedan seguir adelante con esto, a quién le voy a dejar cada cosa, cómo se va a distribuir, puedo incluso hasta decir que no van a tener derecho los hijos a tomar la herencia, sino hasta que se gradúen de la universidad, o bien puedo perfectamente determinar qué va a ser porcentualmente para una parte y para otra. Si tengo menores de edad, puedo incluso decir que quiero que mi hermano sea el que se haga cargo de educar a mis hijos. O sea, el testamento permite muchísimas cosas por un costo muy, muy bajo con relación al problema tan tremendo y el costo tan alto que puede ser no tenerlo. Claro. ¿Qué es mejor tener, ahora que mencionas este tema del testamento, un testamento o un fideicomiso? Muy buena pregunta. Yo personalmente recomiendo el testamento por varias cosas. El testamento se paga una vez y yo no sé cuándo me voy a morir. El No. fideicomiso tengo que estarlo pagando anualmente porque tengo un fiduciario que va a estar administrando los bienes. Por otro lado, sigo siendo dueño de mis bienes y tengo una disposición absoluta de mis bienes mientras esté yo a nombre de ellos. Mira, si cuando está en fiducia, tengo que pasar los bienes a un fideicomiso, el fiduciario va a hacer la administración y si bien tengo derecho, si el contrato está bien establecido y bien redactado, tengo derecho a pedirle al fiduciario que yo como fideicomitente reciba de vuelta los bienes porque quiero usarlos, pero ya que pedirle permiso a un tercero, o sea, se complica un poco más. Sí. Sin embargo, las dos figuras son válidas. A mí, por temas de facilidad y por el tema de que nadie se entere en qué estoy y puedo controlarlo, me gusta más el testamento. Si tengo una situación en la que tengo un riesgo de que no sé si soy sujeto de embargos pronto, si tengo algún tema, pues el fideicomiso es ideal. El fideicomiso, mal que bien, mi patrimonio sale de mi esfera y no entra tampoco el patrimonio del fiduciario. Entonces queda protegido de cualquier embargo. Pero serían situaciones muy particulares. Yo el testamento lo prefiero, pero dependiendo del caso, el fideicomiso es válido. Lo que no recomiendo son sociedades, porque últimamente eso es algo que sí se ha dado mucho. La gente dice, mira, prefiero, pasemos todos los bienes a una sociedad y eventualmente les damos a los chiquillos las acciones y ya está, pero yo sigo con control y sigo con acciones. Entonces se genera un problema muy grande si yo fallezco. Uno, porque habría que ver cómo se endosan mis acciones.
Si las acciones están a mi nombre, tengo que endosarlas. Dos, si estoy vivo todavía y le di acciones a todos mis hijos y a mi esposa y a mi hermano y qué sé yo a quién más que quería heredarlos y duré 25 años de morirme, entonces tengo un problema porque pues no tengo control absoluto de mis bienes. Claro. Entonces, igual que estarle pidiendo permiso a Raimundo y todo el mundo. Y además de, lamentablemente, la cantidad de impuestos que nos han metido en todos los temas societarios, que brincan por un lado y para el otro, entonces tampoco Correcto. se hace muy interesante en este momento. Don Benjamín, en este caso me salta la duda que usted comentaba en el fideicomiso, por ejemplo, que ya mi patrimonio tal vez saldría de mis manos, pero tampoco entra el de la persona que administra el fideicomiso, y yo muero en ese momento. En ese caso, los acreedores podrían ir por ese patrimonio. No, esa es una gran ventaja del fideicomiso. El fideicomiso como tal es una figura pues, muy sui generis porque en realidad tenemos, yo siempre le digo que es como un limbo jurídico, porque salen mis bienes, voy a hacer aquí la explicación con las manos, pero Claro. salen y quedan aquí en el aire y usted es el fiduciario, pero tampoco entraron a sus bienes. Entonces, si Ajá. el fiduciario, que es el banco, por ejemplo, cayó en quiebra, o tuvo una administración, o tuvo cualquier problema, no va a tener riesgo de que esos bienes entren en ese juego porque no son de él. Y a nivel registral se establece el cambio de nombre como fiduciario, entonces tampoco es embargable. Pero como tampoco son míos, tampoco pueden tocarlos. Entonces, en el momento que yo fallezco, simplemente el fideicomisario, que es el que va a ser el beneficiario de este fideicomiso, que puedo ser yo mismo, pero en este caso, si es un fideicomiso testamentario, si eran mis hijos y mi esposa, por ejemplo, ellos simplemente se acercan al fiduciario y comunican: papá falleció, aquí está la declaratoria de defunción, y por favor ejecute el fideicomiso de esta manera, y el fiduciario simplemente va a confirmar y traspasa todos los bienes directamente, por lo que nunca entraron nuevamente a mi patrimonio, entonces el acreedor no podría tocarlos. Qué interesante todo este tema. Sí, es muy técnico, pero Sí. tiene muchas facilidades. Entonces, cuando uno está en una situación en donde uno sabe que tiene cuentillas por ahí, el fideicomiso testamentario es muy funcional. En caso contrario, pues el testamento es igual de útil. Perfecto. Don Benjamín, este, ¿cuál sería tal vez esa última recomendación que se le puede dar a las personas que nos están escuchando ahora? Eh, yo sé que ya comentó un poquito sobre el testamento, sobre el proceso de los acreedores para cobrar esto y los seguros, pero en su experiencia, ¿qué tan probable es que toda esta situación pueda volverse una realidad? Porque podemos ver que tal vez la persona no haya tenido muchas deudas, pero tenía una con el banco o con un acreedor que no se había dado cuenta en su momento. Este, en todo momento debería estar protegido siempre ese patrimonio para las personas. ¿Cómo llegar a hacerlo para que quede, para no traerle ese dolor de cabeza nuevamente a las personas? Tal vez ampliando un poquito sobre el testamento y estas recomendaciones que usted ya nos brindó. Sí, sí, Roberto, verá que quisiera decirle que cuando una persona fallece no hay más problemas, pero, oh, por Dios, no tiene una idea las cosas que nosotros hemos visto. Las Sí, familias se vuelven contra las familias, generalmente son los esposos o las esposas de los hermanos los que empiezan a pelear. Hay discusiones, empiezan, o sea, los gritos, odian, a veces por el reloj de oro que tenía el abuelo metido sí, en una caja y todo el mundo sabe que tiene 100 años y todos lo quieren, o van y se lo llevan y entran a la casa y se llevan cosas, o sea, el muerto no se ha enfriado y están sacando cosas. Es muy terrible, porque no hay un orden en ese sentido. Y el otro es esa falta de información. Es muy complicado cuando pensamos que tenemos derecho a algo y no está establecido, no tenemos claro qué hay, qué no hay. Entonces, ese buscar cómo se acomodan las cosas. Hay gente, por ejemplo, que lo que le decía a las sociedades, que hace las acciones, hace todo en sociedades y yo me dejo las acciones precisamente para evitar lo que dijo Benjamín hace un segundito, que yo tenga que pedirle permiso a mis hijos. Entonces, yo quedo con el 100%. Pero para evitar que tengan que hacer un trámite de sucesorio, les dejo las acciones firmadas en blanco y el libro de registro accionista firmados en blanco en la biblioteca de la casa. El día que entra un ladrón a llevarse microondas y la tele, se llevó la casa también, porque simplemente agarró el libro y el que endosa en blanco es responsable de su falta de criterio. Entonces es muy delicado. Si no tenemos un orden establecido y claramente los pasos de lo que vamos a seguir, pues entonces dejamos a la libre lo que pueda darse cuando nosotros faltemos. Lo que se recomienda además del testamento, como le digo, es eso, un tema de información muy fundamental. El testamento tiene la ventaja de que se puede hacer cuantas veces quiera uno y cada vez que uno emite uno nuevo, deja sin efecto el anterior. Pero si no quieren estar gastando plata en un notario, que lo puedo perfectamente entender, lo hacen una vez y saben que ese testamento tiene que contemplar todos los bienes futuros y todas las personas futuras que vayan a llegar. Por ejemplo, si yo lo que quiero es proteger a mis nietos, tengo forzosamente que hacer un testamento.
porque legalmente, increíblemente en Costa Rica no existe la figura de herencia a un nieto. O sea, los nietos quedaron excluidos en nuestro Código Civil, entonces no pueden heredar nunca a menos que haya un testamento. Y por otro lado, la forma en que lo voy a establecer. Entonces, una forma de, siempre lo digo yo, una forma de que uno siga controlando a sus hijos después de la muerte es dejar un testamento claro. Se va a hacer de esta manera porque yo dije y eran mis bienes. Es lo ideal. Hay que tener mucho cuidado también porque, especialmente cuando entramos en una edad adulta, empiezan la familia a presionarnos y a decirnos, mira, heredame en vida, pasame la propiedad, es que es mi herencia, es que no quiero que la gastes. No, señores, uno se gasta lo que quiere hasta el día de la muerte. Y si no dejé nada, que bueno, voy a dejar algo para los hijos, pero si no dejamos nada, tampoco hice nada malo. O sea, son mis cosas y mi obligación principal es darles educación para que sigan adelante. Pero eso a veces no lo entienden. Entonces, hacen donaciones, por ejemplo, o traspasan la propiedad a favor de los hijos y demás, o la meten en una sociedad y al día siguiente agarran al señor adulto mayor y lo meten en un asilo. Y eso es una grosería porque entonces empiezan procesos colaterales de indignidad, groseros, que son familiares, que son tremendos, que se van complicando. Lo ideal es eso, o sea, tener muy claro que tenemos una obligación con nuestros herederos porque dejamos bienes. Y como en Costa Rica no existe la figura de la herencia yacente, que eso es que al final la herencia puede perderse. Si al final no hay nadie que logre coger esa herencia, se la dejan las juntas de educación de la zona donde yo morí. Entonces, o sea, al final se lo puede dejar el Estado si no somos ordenados con esas cosas. Perfecto. Sí, la recomendación principal, tener mucho orden y hacer las cosas en vida con tiempo también. Cuando uno tiene completa certeza, para no traer pues, todas esas complicaciones. Como comentábamos ahora, lamentablemente podemos morir en cualquier momento, entonces podemos heredar no solo esas deudas, no solo nuestro patrimonio, sino muchos dolores de cabeza también a los familiares. Lo que está seguro en la vida es la muerte y los impuestos, así que hay que tener muy ordenado para evitar todo eso. Don Benjamín, nos va ganando el tiempo lastimosamente porque este tema es muy, muy interesante y realmente, le soy sincero, para mí es bastante nuevo de que los acreedores pueden, después de que fallece una persona, pueden cobrar, y por desconocimiento principalmente. Pero se me viene a la mente una última pregunta. Muchas veces pasa de que yo voy y cancelo una deuda, pero por algún error en el sistema del banco, no sé, de la tienda donde compré un electrodoméstico, que al final es una deuda igual, me dan la factura, pero no cancelan la deuda allí, y yo fallezco. En ese caso, el acreedor se puede acercar a cobrar esa deuda porque ellos en el sistema tienen que todavía se debe. Pero si yo tengo mi recibo de que ya se canceló todo en vida de mis familiares, eso, me imagino que esa deuda no procedería. Ese cobro no procedería. Es un ejemplo excelente que pone, porque efectivamente, si por alguna razón el sistema no quedó, más, no pensemos en el sistema, pensemos que en el sistema tal vez es más difícil que haya un error. Pensemos que yo le debía plata a un prestamista en la calle. Y yo llegué y le pagué en efectivo. Y lo que me dio fue un recibo de que le pagué, pero no me devolvió la letra de cambio. Porque generalmente nos vamos felices con el recibo en la mano. Eso es un consejo que tenemos que darle a la gente. Si usted paga su deuda y canceló la deuda con una letra, un pagaré, por Dios, que le den el pagaré en la letra. Claro. O sea, lo que vale es eso, porque si no se lo pueden volver a cobrar. E incluso si hace un abono de una letra y un pagaré, verifique no solamente que le den el recibo, sino que dentro del pagaré le pongan el día 1 de enero le hizo un pago de 100,000 colones. Y el 15 de febrero hizo otro pago de 100,000 colones. Claro. Porque eso hace que el monto baje. Porque si no, yo puedo endosar la letra o el pagaré y la van a ejecutar en otro momento. Si yo fallecí, efectivamente, y no tengo cómo probar, o sea, mis herederos no tienen cómo probar que yo pagué esa deuda, van a cobrarlo otra vez. Si efectivamente hay un enriquecimiento en causa, hay una estafa, hay un fraude por todo lado, pero si no puedo probarlo, estoy fregado. Porque aquí no va a valer la palabra mía ni un testigo, aquí va a valer el papelito, donde dice que yo pagué. Entonces, más bien, eso yo creo que es un muy buen ejemplo que puso, es una recomendación para los que estamos en vida, que si hacemos un pago, exijamos que en la letra se ponga y pedir estados de cuenta que nos estén llegando por correo electrónico o alguna cosa para saber cuánto debemos realmente. Pero principalmente con eso, los títulos valores, los que circulan, letras de cambio, pagaré principalmente, son los que son más delicados porque se pueden endosar y podría cobrarlos un tercero, inclusive, que no tiene nada que ver con el tema, porque sé que Benjamín se acaba de morir y nunca me puso nada. Entonces, pagame la mitad de la letra y la vuelvan a cobrar. Perfecto. Sí, son detalles que uno tiene que tener muchísimo cuidado, realmente. Y muchísima malicia. Y muchísima malicia, exactamente. Que lamentablemente en estas épocas es donde tiene que haber más, ser muy desconfiado en esas cosas. Así es. Conversamos con Benjamín Gutiérrez, abogado de la firma BG&A Abogados.
sobre un tema muy interesante y que creemos que va a traer muchísimo perspectiva a todas las personas que nos están escuchando ahora para poder tener esas precauciones y tomar esas precauciones en vida para evitar esos problemas que puede generarse una vez que fallezcamos, lamentablemente. Don Benjamín, muchísimas gracias de verdad por este tiempo, esta conversación, las recomendaciones y por traernos a perspectiva este tema tan importante realmente que muchas veces muchos desconocemos completamente. No, muchísimas gracias a usted, don Roberto. Más bien, estamos a las órdenes. En realidad es un tema que tristemente nos va a tocar a todos. Como lo dijimos hace un ratito, lo único seguro que tenemos es la muerte y el pago de impuestos. Así que es bueno estar ordenado para evitar problemas. Exacto. Don Benjamín, muchas gracias nuevamente y le agradecemos a toda la comunidad del Rumbo Económico que nos acompañó este día en esta conversación y les recordamos que si desean obtener más información sobre economía, finanzas, negocios y pymes, nos invitamos a visitar www.rumboeconómico.net y todas nuestras redes sociales como Rumbo Económico Costa Rica. Allí encontrarán toda la información que requieren día a día. Muchas gracias y buenas tardes a todos.